Hemos llegado al quinto domingo de la Cuaresma. Nos vamos acercando a la meta de nuestra peregrinación, a las grandes fiestas en las que conmemoramos la muerte y la resurrección del Señor. La Cuaresma nos ha venido preparando a lo largo de estos 5 domingos para una intensa vivencia pascual, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Si recordamos bien, el primer domingo, cuando meditábamos los relatos de las tentaciones del Señor, éramos invitados a asumir nuestro camino cuaresmal como una posibilidad de desierto, de espacio en el que probar nuestra fidelidad al Señor. Esa fidelidad solamente se puede demostrar cuando somos transfigurados, escuchando la voz del Hijo de Dios. Y ese proceso de transfiguración inicia con una purificación. El tercer domingo nos hablaba de la purificación, es el expulsar de dentro de nosotros, tanto de nuestra vida como de nuestras comunidades, todo aquello que destruye la relación con el Señor. La semana pasada, el cuarto domingo, se nos presentaba el contraste entre la constante fidelidad de Dios, que ama profundamente al mundo de dar a su propio Hijo para salvarlo, y la inconstancia y la infidelidad del ser humano en la que vamos construyendo nuestra vida. Hoy, quinto domingo de la Cuaresma, se nos presenta la decisión final de Jesús y también la decisión final, la opción final que cada cristiano, que cada seguidor de Jesús está llamado a tomar, y es el entregar la vida, el darlo todo. La liturgia de este quinto domingo nos ubica en el capítulo 12 de San Juan. Los acontecimientos que ocurren en este capítulo 12 son los propios de lo que llamamos nosotros el Domingo de Ramos. Jesús acaba de llegar a Jerusalén y está en el templo. Estamos ya a puertas de los acontecimientos de la Pasión. El próximo domingo, de hecho, se llama así, Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, y leeremos el largo relato de la Pasión según San Marcos. En el Evangelio que escuchamos en este domingo, nos encontramos en el templo. Jesús está rodeado de una multitud y hay unos griegos que quieren ver a Jesús. La petición de estos griegos buscando a Jesús pone de manifiesto la inminencia del cumplimiento del plan de Dios, en el que todas las naciones estarían atraídas hacia Jesús, pero eso solamente es posible a través de la glorificación del Señor que pasa por la muerte. Por eso Jesús responde con un discurso que a primera lectura es bastante complejo. Es un discurso en el que Jesús entrelaza, teje como una trenza muy bien hecha 4 puntos. El ver a Jesús, la llegada de la hora de la glorificación de Jesús, la muerte de Jesús y la decisión final y radical de cada uno de los discípulos. Estos 4 elementos se van sucediendo y se van tejiendo sucesivamente en el discurso de Jesús. Yo me voy a valer del siguiente cuadro para explicar lo que quiero decir. Primero, unos griegos quieren ver a Jesús. Ver a Jesús. En el Evangelio de Juan no es únicamente el ejercicio de mirar, es la capacidad de comprender, de contemplar. De hecho, desde el principio del Evangelio, este es uno de los objetivos de la encarnación. La palabra se hizo carne y hemos visto su gloria. Ahora los griegos, ahora el mundo entero quiere ver a Jesús. Pero Jesús no se manifiesta, no dice, sí, véanme, sino que explica la manera cómo será visto Jesús por el mundo entero. Segundo, cuando Felipe y Andrés le manifiestan a Jesús este deseo de los griegos, entonces Jesús responde diciendo, ha llegado la hora en que será glorificado el Hijo del Hombre. Esta hora de su glorificación ha estado latente desde el principio del Evangelio. ¿Recuerdan las bodas de Caná? Cuando María le dice, no tienen vino, y Jesús dice, es que todavía no ha llegado mi hora. Y durante todos los primeros capítulos del Evangelio de Juan, Jesús siempre dice eso. Pues ahora ha llegado la hora, y esa es la hora de la glorificación. Ahora bien, ¿cómo ocurre esta glorificación? Jesús inmediatamente cambia de tema y habla de la muerte. Si el grano de trigo caído en tierra no muere, permanece solo. Pero si muere, da mucho fruto. La imagen del grano de trigo que muere, que se desaparece bajo la tierra para que surja la vida, es muy conocida por el mundo rural. Jesús está presentando su muerte como una necesidad,
porque solo de la muerte puede nacer la vida en abundancia. Entonces la muerte no es una pérdida, sino el contrario, es un acontecimiento positivo y fecundo. Es una manera de ver la muerte de Jesús no como un fracaso, sino precisamente como la manera como Dios va a glorificar a su Hijo. Mientras Jesús no muere, es simplemente uno. Cuando Jesús muere, su vida se convierte en vida para una multitud, porque la fecundidad de su muerte es la reunión de una nueva comunidad. Unida íntimamente a su muerte, Jesús presenta la decisión a la que se tiene que enfrentar todo discípulo. Si alguien ama su vida, la destruye, pero si alguien odia su propia vida, en este mundo, la custodia para la vida eterna. Es una paradoja. La búsqueda de aferrarse a la vida, a esta vida, a la vida en este mundo, termina por destruir la vida en sí. Pero quien renuncia a la vida de este mundo, quien es capaz de desprenderse de la vida para darla precisamente en la misma lógica de desaparecer él para dar vida a otros, solamente quien hace esto, quien se une a la dinámica del grano de trigo que cae en tierra, desaparece para dar vida para otros, solamente esa persona puede custodiar su vida y custodiarla no en este mundo, sino para siempre. Hacer de su vida una vida indestructible. La vida eterna no es únicamente la vida post-mortem. La vida eterna es una vida que inicia desde ahora en el Evangelio de Juan. Tiene vida eterna, pero es una vida que la muerte física no puede tocar, no puede destruir. Es esta la vida que el Señor ofrece a quien renuncia a tener una vida para sí y en lugar de eso desaparece Él para hacer que su vida se vuelva fecunda. Estos 4 elementos se vuelven a repetir pero en orden inverso. Miremos cómo. Jesús sigue diciendo, si alguno quiere servirme, entonces que me siga, y donde yo esté, allí estará mi servidor. Y si alguien me sirve, el Padre le honrará. Nos encontramos de nuevo ante la decisión del discípulo. Si alguien me quiere servir, tiene que seguirme a donde yo esté. Y esto implica inevitablemente estar con Jesús también allí en la cruz. Donde yo esté, allí estará mi servidor. Jesús después vuelve al tema de la muerte, de su muerte. No la menciona, pero hace alusión a ella diciendo, mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero yo para esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Jesús que toma conciencia de que esto que Él está diciendo, esto de pasar por la muerte como camino de glorificación, no es fácil. De hecho, es algo que angustia su alma. La expresión que se utiliza en el texto de Juan en griego es tetaraktai, que implica un estado del ánima constante, permanente, de profunda angustia, y que también puede ser traducido como confusión. La idea de la muerte, incluso a él, que sabe que es la única manera de volver al Padre, que es la razón por la que ha llegado a esta hora, aún así le crea confusión. No es de extrañar que sea el mismo Hijo, este momento de la decisión final lo confunde y lo angustia, con mucha más razón a los discípulos. Pero esto no significa que Jesús dé un paso atrás, sino al contrario, sabiendo que para esto ha llegado a este momento, a esta hora, entonces da el paso adelante y dice, Padre, glorifica tu nombre. Es decir, glorificación del nombre de Dios, glorificación del Hijo de Dios y muerte están íntimamente unidos. De hecho, inmediatamente el Padre responde, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Entonces, una vez más, la muerte unida a la glorificación. Las últimas palabras que escuchamos de Jesús en el Evangelio de hoy son, y cuando yo sea exaltado de la tierra, cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Entonces es allí donde todos podrán verlo, porque levantado de la tierra será visible para todos. Es en la muerte, es en la cruz la manera como el Señor se hace manifiesto para el mundo entero. Entonces el Evangelio de hoy, con esos elementos, ver a Jesús, la hora de la glorificación, la muerte de Jesús, la decisión del discípulo, tienen, como vemos en este esquema, en sus extremos, el tema del ver a Jesús,
El tema es cómo vemos a Jesús. Y en el centro, la decisión fundamental del discípulo. El discípulo que quiere servir al Señor, que debe seguirlo y que solamente puede hacerlo cuando renuncia a sí mismo. Estos dos temas, ver a Jesús y la decisión del discípulo, están enmarcados por la visión de la muerte del Señor como glorificación. Tenemos de esta manera la introducción teológica que San Juan hace de la cruz, y es una excelente forma de concluir nuestra reflexión cuaresmal y de introducir ya los días santos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. En la Pascua del año pasado, en tiempos de confinamiento general, hice el primer video de reflexiones dominicales que subí a YouTube. Ha pasado ya un año desde entonces y ha sido una experiencia bonita reflexionar semana tras semana con ustedes el mensaje que la palabra de Dios nos propone para acompañar nuestra vida, para alimentarnos y permitirnos avanzar hacia Él, hacia la hora que también a cada uno de nosotros tiene que llegarle. Yo quiero agradecerles a los que cada semana han estado allí escuchando la reflexión, comentándola, haciéndome llegar sus impresiones, sus dudas, sus opiniones y también sus propios comentarios que han enriquecido esta reflexión. Muchas gracias a los que han continuado a lo largo de este año conmigo. Si Dios quiere, dentro de 8 días no lo voy a hacer y no voy a utilizar las redes sociales durante las próximas 2 semanas. Me parece que también es necesario desconectarse y entrar en una dinámica de oración y de recogimiento. Las redes sociales, con todas las cosas buenas que tienen la capacidad de distraernos. Dios mediante, nos veremos el día de Pascua para poder celebrar cómo la muerte del Señor ha sido la forma como Dios lo ha glorificado. A todos les deseo santos días de la pasión del Señor. Que el finalizar esta peregrinación y el llegar a la meta, a la Jerusalén espiritual con Jesús, nos permita sentir fuerte el paso del Señor por nuestra vida. Paz y bien.